Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad nos acompaña el legislador porteño Sergio Abrevaya. Sergio, gracias por estar. Gracias por invitarme. Vamos a conocer a Sergio. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta tomar? ¿Qué hobby tiene? Vamos a verlo de esta manera. Sergio Abrevaya es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido GEN. Porteño de pura cepa, nació hace 57 años y es esposo de Simona y papá de Sofía y Luna. Ama a sus perros Ron y Oso y la familia se completa con un loro llamado Coco. Es abogado e hizo toda su carrera profesional desde la mediación. Sus tiempos libres los reparte entre la apicultura y la restauración de autos antiguos. Su menú perfecto es el matambre de cerdo con papas marinado con una gaseosa pomelo. Disfruta de ver la afamada película de Tom Hanks, Forrest Gump, y recomienda leer los 7 libros de la saga de Dune, una crónica de ciencia ficción del escritor Frank Herbert. Hoy entrevistamos a Sergio Abrevaya. Estamos junto al legislador porteño por el GEN, Sergio Abrevaya. Vamos a comenzar, Sergio, charlando en este bloque acerca de la tarea legislativa. Siempre que comenzamos estas charlas con los representantes del pueblo nos gusta un poco conocer cuál es la tarea que realizan. Si tuvieses que decirlo a tus hijos, a tus vecinos, ¿qué hace un legislador? Bueno, por supuesto, lo que primero te viene a la cabeza es que hace leyes, ¿no? Claro. Que propone leyes porque uno solo no las aprueba. Mira, en mi caso, porque hay distintas tareas. Hay legisladores que se dedican a trabajar sobre los textos que manda el Ejecutivo, depende si perteneces a un bloque oficialista. Es como que tenés distintas funciones. Yo me he dedicado mucho a impulsar distintas cuestiones que o venían del sentido común, que hacía falta legislar, o la gente me acercaba, o en este último tramo la necesidad de volver a trabajar cuando todavía estaba la cuarentena. Trabajé muchísimo en ese tema durante toda la pandemia. Y previo muchas leyes, como te decía, que van desde prohibir arrojar las colillas en vía pública porque contaminan mucho, hasta la BTV de los autos clásicos, qué sé yo. Es decir, distintos temas que además la gente te va acercando. Por supuesto, en este tiempo, en realidad desde que asumí, pero en este tiempo con más notoriedad, tuve la agenda clásica de la ciudad, que todo legislador debería tener, no todos pero todo debería tener, que es la defensa de la ciudad en la recuperación de todas sus competencias, ¿no? Es decir, todo lo que le falta que le devuelvan, ¿no? Nos falta, es la única ciudad en la Argentina que no tiene la estación de micros, la tiene la Nación, que además la acaba de relicitar, un disparate, no tiene puertos, la única provincia, la ciudad ya fue reconocida por la Corte como provincia y terminó con el debate sobre eso, no tenemos el puerto. Y muchísimas otras instituciones como la IGJ no las podemos desarrollar porque todavía está el pie de la nación ahí sobre la ciudad. Así que en esto también he hecho una tarea, incluso me he presentado a la Corte mucho antes del conflicto del nuevo gobierno nacional reclamando por el puerto. Es decir, esta actividad siempre la mantengo y creo que todo legislador, ni bien asume, debería estar ahí vigilando qué hacer para recuperar la plena jurisdicción de la ciudad. Fuiste además durante mucho tiempo un hombre de la gestión pública desde el Ejecutivo, ¿no? Con tareas que tienen que ver con lo ejecutivo. Cuando uno lo compara con lo legislativo, obviamente hay algunas diferencias que son notorias y de libro, pero ¿cómo se vive la experiencia personal? Bueno, primero que a mí me tocó en una época secuencialmente estar en ciudad y en nación. Entonces, lo primero que te diría es que estar en la ciudad es más o menos sería algo así como que todo lo que hagas hoy debió haber sido hecho hace un mes. Estás tarde, siempre estás tarde. Siempre vas tarde. Es una urgencia, es una trinchera con urgencia. Si estás en nación, en el Ejecutivo, todo lo que hagas hoy tendrías que haberlo hecho ayer, pero hoy zafa, es decir, hoy lo puedes hacer. No tiene, sí, es como que estás lejos de la realidad. No quiere decir que no lo hayas tenido que hacer, pero como estás lejos. La presión es menor. No quiere decir, insisto, que no lo tengas que hacer. Y si estás en el Congreso Nacional, todo lo que hagas, lo hayas hecho hoy, podés hacerlo mañana.
La legislatura es un mix, porque tiene la agenda de la ciudad, podrías no hacerlo, pero tiene temas urgentes para tratar. Entonces, no tiene el timing del Ejecutivo, que estás ahí desesperado resolviendo problemas que están explotando hace mucho tiempo, pero tenés como una carga o una responsabilidad de hacer esas leyes que ayudan a resolverlo. Entonces la urgencia es menor, pero está ahí presente ese formato de trinchera, ¿no? Uh-huh. Y respecto de la cercanía con la gente, ¿cómo lo vivís? Porque en esta pequeña experiencia de charlar con varios de los legisladores, diputados nacionales, provinciales, algunos te dicen que siempre en el Ejecutivo se sienten más cerca, no digo la poda del árbol es inmediata, pero que en el Legislativo igualmente tienen esta posibilidad de trascender, digamos, que lo que ellos hayan votado o hayan discutido va a quedar por generaciones. Sí, tiene una cosa molesta, ¿no? Que cuando vos haces una ley buena, interesante, que se propaga, la gente la identifica con el Ejecutivo, no con el legislador. Es claro. muy difícil. Yo la aprendí ya en mi gestión anterior de legislador. Yo fui legislador hace 10 años. Sí. Y aprobamos una ley, muchas me pasó, pero esta paradigmática. Y aprobamos una ley que es la ley de administradores de consorcios, que reguló la actividad por primera vez, que armó un despelote bárbaro. Todo el interesado lo recuerda y me llaman y debatimos y yo seguí en el tema. Ahora, el común de la gente cree que es una resolución del Ejecutivo. Claro. Sí, es así, para bien o para mal. Y sucede con todas las leyes. Hay un punto en el cual la gente identifica todo junto. Dice, el Estado es todo, el Ejecutivo, así que esto debe ser del Ejecutivo. Me voy a meter en el último tema antes de irnos al primer corte. Y me interesó esto de que sos un hombre de la mediación. Sí. No solamente tu formación profesional, sino además has escrito libros respecto a la mediación prejudicial, trabajaste en la mediación. Digo, y qué paradójico, ¿no? Porque para ser legislador hay que mediar claramente entre una posición y otra. ¿Cómo viviste este tránsito de la mediación? ¿Cómo crees que estamos en este momento respecto de la mediación vecinal, la mediación escolar y demás en la ciudad de Buenos Aires? Pues es que la mediación escolar la traje o la organicé yo en el Poder Ejecutivo en el 96. Uh-huh. No existía. Paralelo a la ley de mediación prejudicial que iniciaba el mismo año, y a otras organizaciones que había, que por ahí, pero el Estado fue el primero, y el de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia sigue. La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en general, de todos los formatos de mediación, es muy rica. Hay uno que decayó un poco, que son las mediaciones multipartes o la facilitación en procesos multipartes. Multipartes es cuando está el Estado, algún privado que genera un impacto y la gente que lo sufre o que tiene algo para decir al respecto, y entonces como le modifica la vida necesita decir algo. Yo creo que hace unos años que eso se perdió, que fue reemplazado por formatos modernos, pero que no son eficientes en términos de participación ciudadana. Y en cambio la mediación tiene herramientas que te permiten organizar las conversaciones públicas de una manera mucho más eficiente, donde la persona está incluida y el resultado es mucho mejor. Eso es lo que es políticas públicas. Además, sigo mediando, eso es así, digo, profesionalmente, y mucho menos porque la actividad de legislar te saca un montón de tiempo, pero después del derecho, que me recibí de abogado, claro, y ejerzo, la mediación es como la gran otra vocación de mi vida, ¿no? Y doy clase todavía, y medio, y libros ya no estoy escribiendo. Pero no va a faltar oportunidad. Estamos conversando con el legislador porteño Sergio Abrevaya. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Cuando volvamos, quiero meterme con la mediación, pero como algo conceptual. En esta Argentina de la grieta, es importante el ejercicio de la mediación, sin imagino. Duda. Y después, por supuesto, también charlar un poco de la pandemia y cómo ha afectado la vida de todos, no solamente los porteños, sino todos los argentinos. Ahí venimos.
Continuamos conversando con el legislador porteño Sergio Abrevaya para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad en este ciclo de charlas con representantes del pueblo, también con intendentes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Dejamos una pregunta planteada, Sergio, antes respecto de lo conceptual de este momento que vive la Argentina, ¿no? Una Argentina dividida por esta famosa grieta que ya nos lleva varios años acompañando, y vos que sos un hombre de la mediación, ¿qué elementos de esa práctica profesional se pueden emplear justamente para empezar a acercar esa grieta, ¿no? Y muchísimo. O sea, es que en mediación las realidades de cada parte son verdades que se tienen, es decir, claro, no es que uno discute lo que se dice, sino que trata de mirar para adelante y de ver qué realmente quiere cada uno y que se puede combinar. Te lo digo de una manera rudimentaria porque hay además muchas otras maneras de organizar las conversaciones con un tercero que los asiste. Pero vos sabés que además tengo una experiencia pensando en este tiempo de la utilidad de las herramientas de comunicación, de facilitación. La ciudad en su constitución crea el Consejo Económico y Social, pero no se creó hasta el 2012 y yo fui el primer presidente y el primer impulsor. El Consejo Económico y Social de la ciudad se constituyó con las cabezas de organizaciones tipos muy conocidos, ¿no? El decano de Económicas, que actualmente es el rector de la UBA Barbieri, o los titulares de los sindicatos como Santa María, Viviani, Gerardo Martínez, o los titulares de las cámaras empresariales como Alejandro Borestein. Con esto te voy diciendo todo tipo de pensamiento político diferente, ¿no? Camaño de gastronómicos, los colegios públicos. Ahora, te aseguro que la riqueza de ese debate y de esa construcción de consenso, porque fue siempre consensuado lo que el Consejo aprobaba como recomendación al Ejecutivo, porque lo que hace es eso, le recomienda políticas públicas, le dice, en industria debería pasar esto. Bueno, fue un trabajo fantástico, mucho mejor incluso que el de la legislatura. Y la pregunta es, ¿se puede construir consensos entre actores de la sociedad como sindicatos, cámaras empresariales? Sí, es re fácil, porque no tienen siquiera el prejuicio partidario o la necesidad de estar viendo la ventaja o desventaja de votar una ley de una manera o de otra en términos políticos, cosa que pasa en la legislatura muchas veces, y en el Congreso ni hablar. En cambio ahí no. Así que, digo, desde mi experiencia, la utilización del consenso con fuerzas políticas fuertes, pero de la actividad o del sector privado, pero muy fuertes en lo político, es muy buena y nos vendría muy bien, porque la verdad que la grieta es tremenda, la grieta que estamos viviendo, y además nos vendría bien porque necesitamos de alguna manera reaprender lo que significan las reglas, es decir, el consenso requiere reglas de conversación, no es que tiene una regla que aprobás una regla de consenso, sino que posee reglas para poder conversar que se acuerdan antes. Y la Argentina en mucho parece haberlas perdido para vivir, ¿no? Es decir, no, esto que dice este juez no, esto que dice esta ley no, en mi caso no es, ¿no? Claro. O el más chico, para no meternos en la política grande, aquel que deja el auto en segunda fila y se va, cierra el auto y dice, no, era un minutito. Era un minuto, yo me voy. No, pero lo que pasa es que en mi caso yo lo tenía que hacer. Ese mismo tipo después, una cuadra adelante, está enojado con otro que hizo lo mismo que él. Esto que viene de arriba el problema, porque lo vemos en distintos políticos, dicen, no, en mi caso no, sí. Es algo que hay que recuperar y que es parte del consenso, ¿no? Cuando la comunidad se organiza y firma una constitución y leyes y qué sé yo, lo que está haciendo es consensuando un modo de vida, ¿no? Y de resolución de sus conflictos. Ese marco normativo donde nos tenemos que ceñir. Claro. Te saco un poco de este tema que la verdad que es súper interesante y para charlarlo largo y tendido, pero obviamente el COVID, la pandemia nos atravesó a todos, nos cambió la vida en el 2020, lo sigue haciendo en el 2021. Primero te pregunto a vos en particular cómo te cambió la vida y la de tu familia la pandemia, y después te pregunto en la tarea legislativa, ¿no? Esto de sesiones remotas, sí, mixtas, ¿cómo lo ves? Bueno, me cambió la vida, por supuesto, hasta los animales terminaron locos en mi casa, porque todo el mundo en casa es como que afectamos hasta el territorio. Pero en la legislatura recuperamos rápido. Yo empecé a circular lo más pronto que pude.
y lo planteé en la primera sesión que hubo, que fue, las primeras sesiones de la legislatura fueron presenciales, te dirían un 90%, y solo aquel que no podía estaba conectado, que eran 4 en la primera época, 4 de verdad, es decir, 56 íbamos, se hacía en el Salón Dorado. Ajá. Se hizo como 3 o 4 meses así, y después cambiamos al recinto con presidentes de bloque y el resto conectado. Es decir, pero el semipresencial de la primera época, de la época difícil, era más presencial que semi. Y yo fui uno de los impulsores y lo milité mucho porque para mí, como te decía, salí rápido porque para mí teníamos un deber, una obligación por el cargo que teníamos de hacer algo. Es decir, la gente confinada, tema que yo vi venir muy rápido y se lo dije al jefe de gobierno en la primera oportunidad que tuve, confinada empezaba a perder, dejar de producir, empezaba a perder capacidad económica, iba a terminar en un desastre económico. Y la economía, yo disentí desde el primer día con el presidente que entre la economía y la salud, elegir la salud, es un disparate esa opción. La salud es la economía, no hay salud sin economía. ¿Quién pagó la investigación? Los médicos, públicos, privados. No se puede plantear de manera dicotómica, es uno o el otro. Es un todo que tiene un aspecto de salud, pero que tiene otro aspecto de economía. Así que había que balancear, y no es que estuvo mal la primera etapa de la pandemia, de la cuarentena, porque había una incertidumbre, había que hacer algo. Pero a mí me parecía que estábamos exagerando demasiado con tan pocos casos, parando la economía y que eso iba a terminar mal. Y en la ciudad de Buenos Aires iba a terminar peor seguro. ¿Por qué? Porque la provincia que es productiva en el agro, por ahí claro, siguió trabajando y esto le dio la cuenta. Pero en la ciudad siguen cerrando hoy comercios. Claro, una ciudad muy de servicio, ¿no? Muy de servicio, sin el turismo nacional ni internacional, ni la posibilidad de trabajar con las 3 a 4 millones de personas más que venían por día a la ciudad de Buenos Aires. Una economía de 7 millones pasó a ser una economía de mucho menos de 3. Quebró todo el mundo. Claro. Y ese desastre, además, iba a impactar en las cuentas, cosa que ocurrió de la ciudad. Además, siguen hoy cerrando comercios. Uno lee comercios, pero emblemáticos, ¿no? De esos que tienen 60, 80, 90 años. Así que activé muchísimo todo lo que pude presentando proyectos de declaración para que pueda empezar la ferretería, para que pueda empezar. De hecho, el primer caso que fue Comercios en Barrio fue un proyecto mío de declaración pidiendo que los comercios en barrio pudieran. Y así sumé todos los que pude, ¿no? Uh-huh. Me parecía que eso era lo que había que cuidar, porque salud la estábamos cuidando, ¿no? Yo obviamente creía que el virus existe y que era claro, un problema, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay algunos que no, pero... y por otro lado, te pregunto cómo ves vos hoy esta famosa solución que llega, que es claramente la vacunación, que se ha enrarecido el clima de la vacunación, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece? Muy mal gestionada, la verdad, en la nación, ¿eh? Una nación muy mal gestionada. Porque, a ver, en el mundo faltan vacunas, o sea que no es que están todos abundantes y la Argentina está mal, pero estamos en el pelotón de los peores. Si uno mira para Chile y ve que están mucho mejor en porcentual de gente vacunada. Así que, propio de la gestión, me parece que terminó enrarecida con esas peleas internas que tienen, no sé, terminaron peleados hasta con una empresa. La verdad, me parece que fue mala. Fue muy mala la distribución. Pero ahí ya te diría, yo estoy a punto de hacer una demanda. Porque es inexplicable que si vos lo primero que vas a vacunar es a todos los efectores de salud, la repartas por provincia, por población. Para que te des una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene 17 médicos cada 1000 habitantes. Y toda la Argentina por provincia oscilan los 3. El sistema médico de la ciudad de Buenos Aires, de salud, porque es más grande que médicos, obviamente, ¿no? Es de 150.000 efectores. La provincia tiene 140.000. La provincia se quedó con el 40% de la vacuna, nosotros con el 8%. Así que ahí hubo un tiempo en que la ciudad hacía malabarismo. Me parece incluso que debimos haber sido más enérgicos en reclamarlo. La división continuó incluso después, como ya después lo dijo el ministro de Salud de la ciudad, lo dijo,
el mismo descriterio o criterio erróneo continuó con la tercera edad. La ciudad tiene una población de tercera edad. No es tanta la diferencia como en el caso de salud. En el caso de salud es tremendo. La diferencia. Sí. Los números que me planteás son abismales. Es que la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de salud no solo para, es decir, no para los 3 millones, por eso no da la cuenta, le da a San Juan, porque es un sistema de salud para San Juan, por decirte una provincia, le da a la provincia de Buenos Aires, le da mucho a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el sistema de salud del conurbano de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de Buenos Aires, o es una parte. Y además la ciudad de Buenos Aires atiende el interior, por lo cual el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires es el sistema de salud por excelencia de la Argentina. Y entonces es enorme. Y vos no podés repartirle según la cantidad de población. Bueno, lo mismo ocurrió con mayores de 80. Eso estuvo muy mal, muy mal. Algo que se podría haber evitado, ¿no? Y todavía continúa, lamentablemente, ese formato por población. Han afectado a la ciudad de Buenos Aires, como ya había pasado durante la pandemia o a principios de año, cuando la nación cargó contra la ciudad de Buenos Aires, quitándole el dinero, la partida, una parte de la partida que se había transferido porque habían transferido la policía, ¿no? La verdad es que es así. Pero bueno, ellos plantearon sacarle plata en el medio de la pandemia y además este descriterio en la aplicación de ocurrencia. Ahora, después, ¿cómo se aplicaron? Pues la ciudad lo aplicó bastante bien, es decir, ha tenido alguna eventualidad, enseguida retrocede donde se equivocó y lo cambia. No hay una crítica. La gestión de Quirós es reconocida, yo creo que incluso por la oposición. Sí, por propios extraños, ¿no? No tiene con qué darle. Y además han actuado correctamente, uno que está siempre vigilando, nosotros de la oposición hemos estado siempre vigilando qué hacían con esa vacuna, si se vacunaban o no algunos. No ha sido la ciudad que anunció que ni el jefe de gobierno se vacunaba, y en cambio en Nación ha sido un papelón, la verdad que poco más que criticable, ¿no? Porque ver que en el ministerio se repartían vacunas, había un vacunatorio VIP, o el criterio era repartir de manera preferencial vacunas frente a todos los de salud que estuvieron bancando la pelea contra el virus, es para enjuiciarlos a todos. Bueno, hay una causa penal, ¿no? Sin duda, ¿no? Así que te diría en Nación, malas estas 3 cosas. Para rescatar algo de Nación, creo que el inicio de la cuarentena estuvo bien, el alargue estuvo mal. La vuelta a clases, que fue una presión de la ciudad, igual Nación al final del camino, yo creo que el obstáculo mayor eran los gremios, terminó reconociendo que era así, como otras provincias que estaban en la misma postura, en realidad no era solo la ciudad. Así que eso se resolvió bien, digamos. Pero diría que ese es el resumen y aprendizaje para la segunda ola, ¿no? Que tendríamos que... Y el más importante, el error que significó no haber habilitado actividades económicas antes, ¿no? Me parece que esto lo hemos pagado todos muy caro, la ciudad mucho más. Hay que buscar un balance, un equilibrio en esta segunda ola en ese sentido, porque si no vamos a seguir fundiendo pymes, ¿no? Y el problema mayor de la Argentina es que no hay trabajo. Estamos conversando con Sergio Brevalla, legislador porteño. Nos vamos a meter en el último bloque para ya hablar de cuestiones más bien personales. Queremos conocer un poco más a Sergio y no tanto al legislador. Ahí venimos. Nos metemos en la última parte de la charla y obviamente le agradecemos a Sergio que nos haya prestado este ratito de su tiempo. Sos padre de 2 hijos. Dos hijas. 2 hijas. Contame un poco la familia Brevalla. Sí, 2 hijas grandes ya. Una psicóloga, doctorada, haciendo el postdoctorado con beca en el CONICET, investigadora ahí en neurociencia. Muy bien. Y la otra recibí hace poco, más chica, licenciada en Relaciones Internacionales, también, bueno, esa empezando. ¿Y alguna le pica algo de la política o no? No. Por ahí de Relaciones Internacionales, ahí está eso, ¿no? Pero no militar, no. Cuando eran chicas me ayudaban igual. Ah, mira. Sí, a repartir cartas, esas cosas me ayudaban siempre. Pero
de alguna forma la política es la que le restó tiempo al padre. Es una historia clásica de todos los clásica políticos. del dirigente político, ¿no? Es así. Y entonces no le tienen mucho afecto a la política. Pero, nada, como es mi pasión y mi vida, me apoyan. Eso te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste meterte en la cosa pública? ¿Cuándo es que te picó ese bichito? Mira, yo me imagino que uno trae algo de eso adentro, ¿no? Pero yo empecé a militar en la dictadura y el tema era obviamente la dictadura, sin lo duda. que querías terminar. Así que milité con mucha fuerza, riesgo, por supuesto. De hecho, un par de veces caí en cara y todo, en el 82. Y después muchísima energía en la época de la recuperación de la democracia. Pero yo creo que fue eso. Salí del secundario y empecé a militar. Tenía un familiar que había tenido que exiliarse, pero después tenía un compañero de colegio que el padre era director de un diario y publicaba fotos de desaparecidos, muy reconocido, por eso se tuvo que exiliar igual en el 79. Y ahí yo iba entendiendo un poco lo que estaba pasando, viste que no todo el mundo se enteraba fácilmente de lo que pasaba, y yo lo pude saber desde esa época. Entonces, enseguida terminé el secundario, me metí a militar y aprendí en esa militancia los compromisos de la recuperación de la democracia, ¿no? Que no los logramos. Hay como una deuda de ese militante que yo fui en el 82, porque las cifras de pobreza son peores, claro, que aquel 10 de diciembre del 83. Las cifras, que te diría casi todas, las de trabajo también, las de vivienda también. Digamos, consolidamos la democracia como sistema, pero no pudimos darle con la democracia eso famoso de que se cura, que se come. Te iba a decir, a ese compromiso, ¿no? Sí, que se cura, que se come, que se educa, es al que no terminamos de honrar. Y creo que es la obligación que tenemos. Yo llegué a la función pública después, ¿no? Y cada vez que pude, cada vez que llegaba, era como tenía el chip de tener que cumplir con todas esas cosas, ¿no? De hacer bien las cosas, lo que me tocaba a mí. Entonces, antes que las comunas existían los CGPs, bueno, el primero CGPs, el primer director del CGP de Barrio Norte fui yo, y vivía, es una trinchera eso, y vivía atrás de resolver cualquier problema, y después cuando conduje mediación lo mismo, es decir, te pones el saco con esa matriz que tuviste al principio, que es que vos tenés que dar todo de vos para que la Argentina esté mejor y los argentinos vivan mejor, desde donde te toca, ¿no? Sin duda. Pero siento que la verdad es que no lo hemos logrado como soñábamos, ¿no? Y cuando dejás un poco la política de costado, es difícil para el dirigente político no ser político todo el día, ¿no? Lógico. Sí. Pero te dedicas a algunas cuestiones que te dan otro tipo de placer. Y ahí estuve averiguando que la apicultura es algo que pica por ahí. Sí, pica. Pica también. En realidad está mal dicho pica, pero se dice vulgarmente pica. Sí, yo fui apicultor antes que recibirme de abogado. Mirá. Sí, de hecho empecé la carrera de abogado y dejé por esas rebeldías familiares y me dediqué a ser apicultor, y en lo de mi suegro en Córdoba tenía muchas colmenas. Y después cuando nace mi hija mayor, justo además viene el 1 a 1, y el 1 a 1 bajó muchísimo el rendimiento de la miel de exportación, que más o menos el valor de $1. Y viste que el agro la pasó mal en los tiempos de Menem por ese tema, por el 1 a 1. Y entonces empecé a mirar otras opciones, entre las cuales estaba terminar mi carrera. Fue la única vez que dejé 2 años la política, y en 1 año y medio me recibí. Y volví a la apicultura a 5 o 6 años como hobby, ¿no? Es una organización, la de las abejas, fantástica como comunidad. Me imagino. Se sabe muchísimo, además del lenguaje, de cómo eligen el lugar donde estar, así que es muy interesante. Son muy laboriosas, la comunidad organizada, que te deja miel, cosa que yo produzco, pero familiarmente, ¿no? ¿Y ahí se acompañan a las chicas, el hobby? En comer la miel, ¿no? Solamente comer la miel. No, mi mujer me acompañaba a veces a abrir la colmena, pero ellas no, casi no. La verdad, hay que tener espíritu para sí, claro. Debe ser un laburo, ¿no? Aparte también mantenerlo. No, y además por ahí, al que no lo sabe, por ahí le tiene miedo de terminar picado, qué sé yo. La verdad que no es así, ¿no? Pero
No, ellas desarrollaron su propia agenda, como quien dice. Está muy bien, está muy bien. Vamos a cerrar la charla con un ping-pong rapidito. Yo te hago la pregunta o la frase y vos me la respondes con una palabra o una frase. ¿Un legislador o legisladora de la historia que te represente? En la tarea legislativa, puede ser diputado, senador. Bueno, fue varias cosas, pero Enrique Olivera me parece que fue ambas cosas, jefe de gobierno también y legislador, que fue 2 veces, muy bueno. ¿Qué valores tiene que tener una persona para poder desarrollar el rol de legislador? Bueno, vos sabés que casualmente esto lo aprendí de Enrique, que además estuvimos juntos como legislador un tiempo. Una, la búsqueda permanente del consenso. La otra cosa que me sirvió como aprendizaje que él planteaba era, cuando vos tenés un proyecto de ley que manda el Ejecutivo o que impulsa el bloque mayoritario, sobre todo nosotros, digo, él había sido jefe de gobierno y yo había sido parte de su gobierno, que habíamos pasado por el Ejecutivo, él decía, pensá cómo sería si estuvieses vos en el Ejecutivo, si es muy loco o ponerte no. los zapatos del otro, ¿no? Claro, porque además los conocés, claro, ese zapato. Entonces, tratá de tener esa óptica y después, por supuesto, cumplir con tu rol de oposición. Es decir, de control y decir que no, donde tenés que casualmente poner el pie. Pero no decir que no por el no mismo. Exactamente, okay, porque al fin y al cabo la gente necesita que le resuelva los problemas. ¿Qué legislatura te gustaría dejarle a los legisladores del futuro? Bueno, una legislatura que trabaja, que lo es así. Yo ingresé a una legislatura que trabajaba, sigue siendo así y espero que siga para adelante. Una legislatura sensible a los problemas de la ciudad, a la gente, a legislar los problemas de la gente. Una legislatura que produce más allá del Ejecutivo. En ese sentido, la legislatura que yo viví hace 10 años era más independiente del Poder Ejecutivo en su producción que la actual. Como el gobierno accedió a la mayoría, eso le trae un problema, que es que le baja la calidad de la producción de la legislatura o no le permite aflorar. Y yo creo que tiene mucho buen legislador para proponer más todavía. Así que para adelante me gustaría que esa legislatura tenga más juego libre, sea más productiva, que lo ha sido igual, Si vos ves la cantidad de leyes que aprobó en el 2019, es para suicidarse, 2018, terrible. Las legislaturas como las provinciales son muy activas, porque son trinchera también, menos, como te decía antes, que el Ejecutivo, pero la gente va a la legislatura a reclamar cosas, así que siempre igual hay un piso de trabajo muy alto, ¿no? Seguro. Y por último, ¿volverías a elegir este rol? A mí me gusta moverme, así que puede ser que lo vuelva a elegir. Termino ahora, podría ser que vuelva. Me gustaría moverme a otros roles. Me gusta cambiar. Cumplo los ciclos. Yo no soy como las personas que quieren quedarse. Por ahí vuelvo, pero no es lo que más me llama, digamos. Preferiría siempre dar en otros lugares, porque yo pienso que di todo estos 3 años y medio, o serán 4, todo lo que pude, ¿no? Entonces no es que no di nada. Entonces digo, bueno, me gustaría hacer eso ahora en otros roles. Muchas gracias. Gracias a vos.